Venga. Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Vamos por el título 2, Organización y funcionamiento del sector público institucional. Y dentro del título 2 estamos en el capítulo 4, las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Artículo 109, definición. Artículo 109, definición. 1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de ley. 2. Las autoridades administrativas independientes actuarán en el desarrollo de su actividad para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente, deberá figurar en su denominación la indicación Autoridad Administrativa Independiente o su abreviatura AAI. Artículo 110. Régimen jurídico. 1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sean compatibles con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que este sería la actual Ley de Contratos, que la actual Ley de Contratos es la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contrato del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. La Ley 33/2003 de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de Derecho Administrativo General y especial que les sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Capítulo 5. De las sociedades mercantiles estatales. Artículo 111. Definición. 1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal. A. Bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50%. Para la determinación de este porcentaje se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. B. Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988 de 28 de julio
de mercado de valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales, deberá figurar necesariamente la indicación Sociedad Mercantil Estatal o su abreviatura SME. Bien, aquí en este artículo 111, en la letra B, dice bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988 de 28 de julio. Esta ley ya está derogada y la actual sería la actual sería pues esta, la del texto refundido, el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Ese artículo 4 se corresponde con el artículo 5 de esta ley que está ahora en vigor. Y el artículo 5 se titula Grupo de Sociedades y dice: a los efectos de esta ley se estará a la definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio. Bien, pues si nos vamos al Código de Comercio, el Código de Comercio es el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. Bien, pues este Código de Comercio tuvo su última actualización publicada el 3 del 6 del 2021. Y si nos vamos a su artículo, creo que nos dice el artículo 42 del Código de Comercio. Bien, pues si nos vamos a su artículo 42, dice: 1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección. Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar directa o indirectamente el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad que se calificará como dominante se encuentre en relación con otra sociedad que se calificará como dependiente en alguna de las siguientes situaciones. A. Posea la mayoría de los derechos de voto. B. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración. C. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto. D. Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los 2 ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por esta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las 2 primeras letras de este apartado. A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre, pero por cuenta de la entidad dominante, o de otras dependientes, o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona. 2. La obligación de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados no exime a las sociedades integrantes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente, conforme a su régimen específico.
3. La sociedad, obligada a formular las cuentas anuales consolidadas, deberá incluir en ellas a las sociedades integrantes del grupo en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo, así como a cualquier empresa dominada por estas, cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia de su domicilio social. 4. La Junta General de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales consolidadas. 5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la aprobación de la Junta General de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al grupo podrán obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el registro mercantil y la publicación del mismo se efectuarán de conformidad con lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades anónimas. 6. Lo dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se aplicarán estas normas en cuanto sea posible a los supuestos de formulación y publicación de cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las contempladas en el apartado 1 del presente artículo. Bien, pues volvemos a nuestra ley y vamos por el artículo 112. Artículo 112. Principios rectores. La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares de capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 113. Régimen jurídico. Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta ley, por lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Y aquí lo dejamos. Ánimo.